Hola y bienvenidos a su canal, Ciencia al alcance de todos. Hoy vamos a salirnos un poco del orden que llevábamos y veremos algo sobre las unidades y su conversión. Bueno, en ciencias las cantidades son medidas en unidades. Para el sistema internacional, las unidades básicas son el tiempo, la masa, las magnitudes, ¿no? El tiempo, la masa, la longitud, la carga eléctrica y la cantidad de sustancia. Hasta ahora vamos a ver estas magnitudes. Estas son las más básicas, ya que después, con el tiempo, definiremos otras unidades que están compuestas por estas magnitudes. Entonces, para el tiempo, la unidad de medida es el segundo y se representa con una S. Para la masa es el kilogramo y se representa como kg. Bueno, haremos posteriormente unas observaciones especiales, hablemos de unas excepciones que tienen que ver con el tiempo y con la masa. Bueno, con la longitud, la unidad de medida es el metro, el símbolo de la unidad es una M, de la carga eléctrica es el coulomb, la unidad de medida es el coulomb, el símbolo, una letra C mayúscula, y para la cantidad de sustancia, la unidad de medida es el mol, y su símbolo queda exactamente igual. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a convertir unidades. Entonces, este método para convertir unidades, como dice la presentación, es general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la magnitud medida y su unidad básica, ver la tabla anterior. O sea que puede ser longitud, puede ser tiempo, puede ser masa, puede ser cantidad de sustancia y también puede ser carga eléctrica. Bueno, ya teniendo identificada la magnitud medida, entonces vamos a identificar su unidad básica y vamos a tomar el factor. ¿Cómo vamos a tomar el factor? Entonces vamos a elaborar la tabla que se muestra en la misma presentación, donde la magnitud que se ha elegido es la longitud y su unidad básica entonces es el metro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a localizar el metro en el centro de la tabla, ya que es la unidad de referencia. Y al metro, siendo el centro de la tabla, vamos a asignarle un factor de 1. Entonces, los factores van a cambiar conforme se asciende del metro y conforme se desciende del metro. Entonces, unidades que ascienden al metro: el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, el megametro y el gigametro. Entonces, observen que se ha añadido a la palabra metro unos prefijos. O sea, antes de la palabra metro se ha antepuesto unas ciertas letras que están escritas en azul y entre paréntesis para la respectiva unidad antes del metro se ha escrito también unas letras representadas en azul y como están en orden ascendente al metro, entonces se han escrito en letra mayúscula. Bueno, cada uno de estas unidades que ascienden al metro tienen asociado un factor según la escala que yo deba subir, ojo, según la escala que yo deba ascender desde el centro. Entonces, por eso dice que el factor se forma con el 1 acompañado de ceros. La cantidad de ceros depende de la cantidad de escalas ascendidas desde el centro. O sea que para el decámetro ascendí una escala, para el hectómetro 2, para el kilómetro 3, para el megametro 6 y para el gigametro 9 escalas. Por eso la cantidad de ceros. Bueno, el factor de conversión se construye dividiendo entre el respectivo factor. ¿Por qué? Porque las unidades son mayores que el centro. Es decir, las unidades son mayores al metro. Es el metro el que está
contenido en las unidades. Bueno, en el orden descendente vemos que está el decímetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro y el nanómetro. Entonces, en el símbolo, en la abreviatura, entonces se ha escrito la parte que corresponde al prefijo ahora en letra minúscula, como se ve pues en las letras escritas en azul. Entonces lo mismo, ahora vamos a descender respecto del metro. Entonces para el decímetro descendemos una escala, para el centímetro 2, para el milímetro 3. Lo mismo que en la escala ascendente, la cantidad de ceros representa la cantidad de escalas descendidas desde el centro. Ahora lo que va a cambiar respecto del orden ascendente es que ahora vamos a multiplicar por el respectivo factor. ¿Por qué? Porque las unidades son menores que el centro. O sea, en el orden ascendente, las unidades, el metro está contenido dentro de las unidades. Ahora, para el orden descendente, es el metro quien contiene a las respectivas unidades. Por eso deberán poner cuidado en la operación que vamos a realizar si el orden es ascendente o descendente. Con cualquier unidad, la situación funciona exactamente lo mismo. Se construye exactamente la misma tabla, a salvedad de unas observaciones que vamos a hacer, como ya les dije, con la masa, con las unidades de masa y algunas unidades adicionales que hay de tiempo. Entonces, eso utilizando factores. También se puede construir la escala utilizando notación científica. Observen que el centro de la tabla sigue siendo en este caso el metro. Entonces, en notación científica al metro también va a asociársele un factor de 1. Por eso es que es la unidad de referencia. Y a un factor de 1, evidentemente se le asocia un exponente 0, como el exponente que está escrito en azul. Bueno, en el orden ascendente, los exponentes serán negativos. ¿Por qué? Porque son las unidades las que contienen al metro. O lo que es lo mismo decir, lo que vamos a hacer con el factor es dividir. Y observen que el exponente depende de la cantidad de escalas ascendidas desde el metro. Entonces, desde el decámetro se ascendió una escala, el hectómetro 2 escalas, el kilómetro 3, el megámetro asciende 6 y el gigámetro asciende 9 escalas, además de ser los exponentes negativos. Bueno, en el ascendente. Ahora, en el descendente, vamos a observar que los exponentes son positivos. ¿Por qué? Porque las unidades son menores que el metro. O sea, es el metro quien contiene las unidades. Y observen que el exponente depende de la cantidad de escalas que se desciende. Para el decímetro se descendió una escala, para el centímetro 2 escalas, para el milímetro 3 escalas, para el micrómetro 6 escalas y para el nanómetro 9 escalas. Ok, entonces ahora ya teniendo la tabla básica construida, vamos a hacer un ejemplo de conversión de unidades. La distancia de un punto A a un punto B es de 4.350 kilómetros. Entonces vamos a identificar, por favor, la unidad, son kilómetros, es una distancia, o sea que es una longitud. ¿Y cuántos kilómetros? 4.350. Vamos a anotar, por favor, esos datos, no los perdamos de vista. Y vamos a expresar dicha distancia en metros, centímetros y micrómetros. Ok, entonces, vamos a solucionar el problema multiplicando o dividiendo, o sea, haciendo la operación en el factor. Bueno, pues aunque nos piden nomás hacer la conversión en unas cuantas unidades, o sea, pasar de kilómetro a metro, centímetro y micrómetro, sin embargo, vamos a trazar una tabla que aplique para todas las unidades. Entonces, lo primero que se hace es identificar la magnitud medida. Ya lo hicimos, en este caso es longitud, y vamos a localizar su unidad de medida en la tabla de referencia.
Para nuestro caso es el kilómetro, ya que la distancia nos la están dando en kilómetros. Entonces, lo que hicimos, observen, fue traer la misma tabla, ¿no es cierto? La misma tabla que venía de las presentaciones de atrás, y entonces en esa tabla lo que vamos a hacer es mover el centro del metro, que es la unidad de referencia. ¿A dónde vamos a moverlo? A la unidad que nos plantea el problema, es decir, en este caso el kilómetro, que sería como nuestra unidad de referencia, nuestro punto de partida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese kilómetro? Entonces, ya siendo el nuevo centro, entonces vamos a tacharle todos los ceros del factor hasta convertir el kilómetro, el factor actual, como dice en la tabla, del kilómetro vamos a convertirlo en 1. Ok. Luego entonces vamos a mirar qué pasa en el orden ascendente y qué pasa en el orden descendente. Entonces el factor actual, lo mismo que en el orden ascendente, se forma con el 1 acompañado de ceros. La cantidad de ceros depende de la cantidad de escalas ascendidas desde el nuevo centro. Entonces, del kilómetro al megametro hay que ascender 3 escalas. Entre el kilómetro y el megametro hay 3 escalas. Entonces, por eso hemos agregado 3 ceros. Y del kilómetro al gigametro hay 6 escalas. Por eso hemos agregado 6 ceros. Por favor, deberán comparar el factor actual con el factor tomando como referencia el metro, ya que la cantidad de escalas se ha movido. ¿Por qué? Porque hemos corrido el centro. Ok. Para el orden descendente, entonces lo mismo, se forma con el 1 acompañado de ceros. La cantidad de ceros depende de la cantidad de escalas descendidas desde el centro actual. Entonces, para descender del kilómetro al hectómetro hay una escala, al decámetro 2 escalas y al metro, evidentemente, 3 escalas. Un kilómetro son 1000 metros. Al decímetro 4 escalas, al centímetro 5, al milímetro 6, al micrómetro 9 y al nanómetro. Entonces ya en el factor actual habría 12 escalas. En el factor actual observen que está escrita la cantidad de ceros y por tanto la cantidad de escalas desde el centro. Ahora el kilómetro están resaltadas en color azul. Bueno, entonces de la tabla que acabamos de construir, el segundo paso consiste en que vamos a tomar el factor actual de conversión para cada caso y su respectiva operación. Entonces, el que mostramos ahí en esa pequeña tabla es un recorte con los factores para las unidades que necesitamos. Entonces, ¿qué unidades necesitamos? El metro, el centímetro y el micrómetro. ¿Y cómo nos quedaron nuestros factores actuales? 1000 para el metro, 3 escalas descendidas, 100.000 para el centímetro, 5 escalas descendidas, y 1000 millones para el micrómetro, 9 escalas descendidas. Dice que todas las unidades están localizadas en orden descendente. Pueden verificarlo de la tabla en la presentación anterior, y entonces la operación que vamos a hacer es multiplicar. Bueno, entonces vamos a hacer las operaciones para cada caso. Primero nos piden convertir de kilómetros a metros. Entonces, un kilómetro es 1000 metros. ¿Cuántas escalas se descendió? 3. Entonces multiplicamos 4350, que es la cantidad de kilómetros, por 1000. Listo, nos da el resultado que se muestra. En verde hemos resaltado la cantidad de ceros, o sea, la cantidad de escalas descendidas para el primer caso. Bueno, parte B, de kilómetros a centímetros. Un kilómetro es 100.000 centímetros, perdón. Entonces, vamos a multiplicar 4350 por 100.000. Entonces nos da un resultado donde hemos resaltado la cantidad de ceros de las escalas de la escala descendida. Entonces, en este caso se ha descendido 5 escalas. Y de kilómetros a micrómetros lo mismo, un kilómetro es 1000 millones de micrómetros. Entonces se hace la misma operación y se resalta los 9 ceros porque son 9 escalas descendidas.
Bueno, nos dio un resultado. Bien, ahora vamos a solucionar el ejercicio, pero utilizando notación científica. Entonces, pues, para empezar, evidentemente hay que empezar lo mismo, identificando la magnitud medida, o sea, la longitud, y vamos a empezar también corriendo el centro con respecto a la medida que nos dan de referencia, o sea, el punto de partida, que en este caso es el kilómetro. Listo, entonces hemos corrido el centro y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, al exponente se le suma su valor con el signo opuesto. Observen por favor en la columna de notación científica que el exponente del kilómetro es -3. Entonces, el -3 escrito en azul. Ahora, vamos a sumarle ese mismo valor con el signo opuesto. 3 con signo pues 3 negativo con signo opuesto sería 3 positivo. Luego, -3 más 3 sería 0, ¿no es cierto? Y entonces 10 a la 0 evidentemente es 1. Entonces dice que al exponente se le sumó su valor con signo opuesto, esto para convertir el exponente actual igual a 0. O sea, vamos a correr la unidad como se hizo en el caso anterior. Listo. Entonces, ¿cuánto debimos sumarle al exponente del kilómetro para convertirlo en 0? 3 positivo. Ojo, tenemos que tener en cuenta con qué signo, o sea, el valor, qué signo vamos a ponerle para sumarlo en el exponente y convertirlo en 0. Es importante tener en cuenta el signo para otros casos. Entonces, a los exponentes, como se observa en la tabla, en la columna de notación científica, se le ha sumado a todas las escalas 3 positivo, y es lo que está escrito en café. Luego entonces se efectúa la operación con los exponentes. Entonces, por ejemplo, para el gigametro, que tenía un exponente de -9, se le suma 3 y queda -6 y se le suma 3, -3. Bueno, el kilómetro -3 se le suma 3, quedó evidentemente en 0, es el centro de la tabla, y ya para las que están debajo, en el orden descendente, -2 se le suma 3, queda 1 positivo, -1 se le suma 3, 2 positivo, 0 que era el metro, evidentemente la unidad básica, más 3, me quedan 3, el decímetro en 4, en 5 y así sucesivamente. Entonces, observemos que el exponente en el orden ascendente, el nuevo orden ascendente, por eso el exponente actual es negativo. Y en el orden descendente, respecto del centro, el exponente actual nos quedó positivo. Las justificaciones son las mismas que en lo que se ha dicho. En el orden ascendente, el kilómetro, las unidades son las que contienen al kilómetro, y en el orden descendente es el kilómetro el que contiene las unidades. Bueno, entonces una nota, todos los exponentes actuales se han obtenido sumando al exponente el mismo valor que en el centro. En este caso a todos los exponentes se les sumó el valor de +3. Bueno, entonces se toma el exponente actual de conversión para cada caso, ese es el segundo punto. Entonces lo mismo que hicimos en la metodología anterior para solucionar el problema, entonces tomamos un recorte con las unidades que nos interesan, el metro, el centímetro y el micrómetro. ¿Cómo nos quedó la notación científica actual para el metro? 10 a la +3. ¿Eso qué significa? Hay 3 escalones del kilómetro al metro. O sea, un kilómetro son 1000 metros. En el centímetro nos quedó +5, 5 escalones, y en el micrómetro +9, hay 9 escalones. Entonces la observación cambia y entonces ahora dice que todas las unidades están localizadas en el orden descendente. Pero si antes decíamos que la operación es multiplicar, acá vamos a decir que los exponentes actuales son positivos. Los exponentes actuales son positivos, orden descendente. Fuera negativo si el orden hubiera sido ascendente. Bueno, ahora la tercera parte, y es ahora la diferencia con respecto
a la metodología anterior es convertir la cantidad en notación científica. ¿Eso qué significa? 4.350 kilómetros, vamos a convertirlos en notación científica. ¿Qué hacemos? Entonces, primero vamos a localizar la coma que separa los decimales y la parte entera. Esa coma, aunque no se le ve aquí, pero evidentemente está localizada a la derecha del 0 en 4.350, o sea, en este punto. Bueno, luego lo que se hace es desplazarnos hasta dejar un dígito solito. En este caso, el dígito que vamos a dejar solito es este 4. Entonces vamos a acercarnos desde la coma hasta este 4. ¿Cuántos lugares vamos a desplazarnos? 1, 2 y 3 lugares. Entonces son los lugares que están resaltados en azul. Entonces ahora observen que el desplazamiento se ha hecho de derecha a izquierda. Por lo tanto, el exponente al que va a estar elevado el 10 es positivo. Si nos hubiéramos tenido que desplazar de izquierda a derecha, o sea, moviéndonos a través de los lugares decimales, entonces el exponente sería negativo. En este caso, el desplazamiento fue en la parte entera, o sea, de derecha a izquierda, entonces eso significa que el exponente va a ser positivo. ¿Cuántos lugares nos hemos desplazado? 3. Por eso la cifra va a quedarnos 4,35 por 10 a la más 3 kilómetros. Ok, ese es el paso adicional. Ahora se efectúa el factor de conversión para cada caso, escribiendo la cantidad a convertir en notación científica, o sea, 4,35 por 10 a la más 3, y la unidad evidentemente son kilómetros. Y ahora vamos a escribir el segundo paréntesis, en cada caso será el factor de conversión. El factor de conversión es un fraccionario, donde en el denominador vamos a escribir la unidad que vamos a suprimir, o sea, el punto de partida. En este caso, la unidad que vamos a suprimir es el kilómetros, el D de kilómetros. Entonces, en el denominador vamos a escribir kilómetros para poder que, como en álgebra, se tachen. Y en el numerador vamos a escribir el A, o sea, la unidad a la que vamos a convertir, A. Entonces, en este caso vamos a convertir a metros. Entonces, buscamos en la tabla que está más arribita cuál es la notación científica actual para el metro, y entonces vemos que es 1 por 10 a la más 3 metros. Entonces se hacen las operaciones, observen que el 10 es la base, escribimos la misma base, y ahora ¿qué hacemos con los exponentes que encontramos? Los vamos a sumar. Y entonces así, la suma de los exponentes nos dio más 6. O sea que 4,35 por 10 a la más 3 kilómetros son 4,35 por 10 a la más 6 metros. En verde. Entonces la diferencia entre los exponentes verdes es D, o sea, más 6 más 3, la resta es 3. ¿Eso qué significa? Hay 3 escalas descendidas desde el kilómetro hasta el metro. Listo. Ahora, para convertir de kilómetros a centímetros, hacemos lo mismo. Escribimos la cantidad a convertir, el kilómetro, y formamos el factor de conversión. ¿Quién va en el denominador? Correcto. El D, la unidad que vamos a tachar. En este caso vamos a tachar el kilómetro. Listo. Y el A en el numerador. Ahora el A es centímetros. Escribimos el factor como aparece en la notación científica actual, su unidad que son los centímetros, y procedemos lo mismo. El 10 es la base, y entonces en el exponente vamos a escribir la suma de los exponentes más 3 y más 5, que en este caso nos dio más 8. O sea que 4,35 por 10 a la más 3 kilómetros son 4,35 por 10 a la más 8 centímetros. Bueno. Ahora, de kilómetros a micrómetros, entonces hacemos lo mismo, tomamos la cantidad, el D, a convertir, ¿no es cierto? Formamos el factor,
el D va a ir en el denominador, ¿no es cierto? El kilómetro, y el A, el micrómetro, el factor que venía de la tabla precedente, entonces va a venir en el numerador. En este caso es 1 por 10 a la más 9. Entonces lo mismo se escribe la base, que es 10 más 3 más 9 da más 12, o sea que 4,35 por 10 a la más 3 kilómetros son 4,35 por 10 a la más 12 micrómetros. Listo. Bueno, en general para cualquiera de las unidades esta metodología funciona. Entonces, se puede construir tablas para el coulomb, se puede construir tablas para el mismo tiempo, se puede construir tablas para el mol y para cualquiera de las unidades que en mi canal se mostrarán más adelante, sean unidades de fuerza, de energía, de corriente eléctrica, etc. Sin embargo, me parece pertinente hacer dos observaciones. La primera, la siguiente es la escala para las unidades de masa. Entonces observemos que el centro de esa tabla es el gramo, que entonces tiene asociado un factor de 1. Y la notación científica también tiene asociado un factor de 1, o sea 10 a la 0. Y entonces, como se construyó la tabla para el metro, con unidades ascendentes y unidades descendentes, se construye para el gramo. Los prefijos para cada una de las unidades, sí, o sea, las letras que se ponen a la izquierda de la palabra gramo, son las mismas, y para construir los símbolos, observen que se ha hecho la misma acción. Sin embargo, dice que aunque el centro de la escala sea para los gramos, la unidad del sistema internacional para la masa es el kilogramo. O sea que si a ustedes le piden una masa en el sistema internacional, ustedes no pueden darla en gramos, sino que van a darla en kilogramos. Sin embargo, la referencia básica para construir la tabla será el gramo. Esa observación por ese lado. Y segundo, la equivalencia entre unidades de tiempo. Entonces, ustedes saben que un minuto son 60 segundos, una hora son 60 minutos y a su vez una hora también serán 3600 segundos. Listo. Equivalencia entre unidades de tiempo. Hay otras unidades de tiempo, pero estas son las más básicas. La unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Sin embargo, la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. O sea que para construir la tabla que nosotros hemos visto en toda la presentación de hoy, debemos utilizar el segundo. Aunque un minuto son 60 segundos y una hora sean 60 minutos y 3600 segundos. Bueno, pues les agradezco por el tiempo que me hayan prestado. Por favor, si les gustó el video, denle like, y si quieren seguir mis lecciones, les pido que se suscriban a mi canal Ciencia al Alcance de Todos. Hasta pronto.